el error que dijimos que no ocurría nunca, así que para zafar. Pero bueno, vamos a hacer un breve pantallazo antes de ir a la práctica, que va a ser justamente de introducción a objetos, pero utilizando el lenguaje Java, que va a estar Seba dando la clase. Vamos a ver un poco del paradigma orientado a objetos, que yo supongo que algunos ya deben tener alguna noción, porque en algoritmos 1 o algo se hace como alguna breve mención, los que cursaron con Esaya quizás, o quizás en otras cátedras que ya desconozco. Pero seguramente algunos han trabajado con objetos, supongo, con clases. Pero bueno, nada, vamos a ir un poco a la introducción del paradigma en sí. Tenemos esta frase, que es una metáfora, que dice que todo programa es una simulación, donde cada entidad del sistema que estamos codeando va a simular una entidad o un objeto del mundo real, ¿no? Y va a tener su análogo en el mundo del código que nosotros hagamos, ¿no? Ese objeto no tiene que ser físico necesariamente, o sea, puedo decir modelo una puerta, modelo un auto, lo que sea, pero también puede ser un concepto, como, no sé, una compra, o algo todavía más etéreo, si quieren, pero un filtro, lo que sea, y todos esos van a ser objetos del sistema, o sea, los análogos al mundo real van a tener su análogo en el mundo de la programación. Y estos objetos, en este mundo, el otro también por ahí, pero en el mundo programático se van a comunicar por medio de mensajes. Se van a pasar mensajes entre sí, esa va a ser la forma que tengan los objetos de comunicarse entre ellos para interactuar y llevar a cabo una tarea, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que quiere lograr el sistema, ¿no? De alguna forma, lograr un objetivo, que puede ser infinitos, ¿no? O sea, lo que puede llegar a querer un sistema lo determina, obviamente, el que está programando. Y cuando alguien envía un mensaje, que generalmente es un objeto emisor, se lo manda a un objeto receptor, y este objeto receptor, en base a ese mensaje, decide realizar alguna operación según lo que diga el mensaje, según quién se lo envíe, y un montón de cuestiones. Esto como a grandes rasgos, como hacer una analogía con el mundo real, pero que es la programación orientada a objetos, ya dando una definición un poco más dura si se quiere, es un paradigma de programación, como ya dijimos, es una manera de pensar la programación de algún sistema que queramos crear, de algún programa, lo que sea, que se basa directamente en organizar el código que nosotros querramos, como ya por ahí ustedes lo venían haciendo con los TDAs o lo que sea, bueno, en ese formato de TDA, en formato de funciones, lo que sea, acá va a ser en objetos. O sea, todo lo que es funcionalidad y estado de su programa va a estar dividido en n objetos, ¿no? Estos objetos van a tener un comportamiento y un estado, cada uno de ellos. Estado puede ser, si pensamos en la luz esta, por ejemplo, un estado puede ser prendido o apagado, ¿no? Y siempre está el estado presente del objeto, pero bueno, puede ir cambiando a medida que hagamos operaciones, ¿no? Que toco la tecla. La tecla puede ser otro objeto que justamente le envía un mensaje al objeto luz, o el objeto lámpara, lo que sea, que le dice, cambia de estado, porque toqué el switch, ¿no? Entonces le dice, préndete, apagate, y este va a cambiar su estado interno en base a eso, ¿no? Entonces tenemos justamente los objetos, tenemos la funcionalidad y el estado. El estado es eso, y la funcionalidad es, tocar tecla, y eso hace algo, que en este caso se comunicará con otro objeto. O encender, apagar, que en este caso cambiará el estado del mismo objeto en cuestión. No va a interactuar con otros, sino que va a ser algo interno, lo que se va a disparar. Bien, eso, como una breve analogía de lo que sería un objeto. Entonces, hablamos de objetos, hablamos de pasaje de mensaje. ¿Y por qué querría yo aprender esto si yo ya sé programar con lo que ya vengo usando, que son funciones, que son módulos así, que se saben conectar? No puedo hacer un import de mi biblioteca y llamo a las funciones que ya creé. Bien, perfecto. Está buenísima la pregunta, porque justamente ahí entramos en la decisión de cuándo decidimos optar por un paradigma por sobre otro. Es una cuestión de forma de encarar el problema. No significa que una sea mejor que la otra, sino que puede ser que el paradigma tenga ciertas ventajas para modelar un cierto problema que por sobre otro paradigma que por ahí en ese problema sea un poco más complicado de llevar a cabo.
Generalmente, la programación orientada a objetos la pensamos cuando queremos modelar cosas que se asemejan bastante a, tienen esa analogía muy directa con el mundo real o con un ecosistema grande de entidades que justamente yo puedo modelar como objetos, ¿no? O sea, donde hay una clara división entre las responsabilidades, las funcionalidades y el estado que va a tener cada uno y las interacciones entre ellos. Por ahí me conviene modelarlo como con el paradigma orientado a objetos, porque me va a permitir incluso organizarme mejor en el sentido de que, ok, yo entiendo más o menos qué es lo que hace cada objeto, cuáles son las responsabilidades de cada objeto, cuál va a ser la funcionalidad, cuál va a ser los otros objetos con los que interactúe, y eso, verlo, es mucho más sencillo en el paradigma orientado a objetos que simplemente como una librería de funciones donde ya se me complica hacer el seguimiento, por ahí en un problema muy grande, de ver quiénes interactúan con qué funciones terminan llamando a quién, y es difícil incluso de mantener a largo plazo, ¿no? No significa que sea imposible, de hecho los sistemas operativos generalmente están escritos meramente como funciones, y son cosas súper complejas, pero bueno, nada, obviamente porque los sistemas operativos también tienen generalmente llevan varios años donde no existía, cuando se programaron no existía todo esto de objetos, entonces no estaba la herramienta. Por ahí, hoy en día, si alguien hiciese un sistema operativo desde cero, podría optar por el paradigma orientado a objetos sin ningún tipo de problema. Así que bueno, es una herramienta que justamente nos provee los lenguajes para organizar el estado y funcionamiento de un programa, porque la estructuramos como objetos. Es una decisión que tomamos y decimos, este paradigma me va a ayudar a organizar mejor el código. Entonces, de vuelta, ¿qué es un objeto? Esto porque lo queremos afianzar y porque hay millones de denominaciones distintas de lo que puede ser un objeto. Es una entidad, en el modelo de computación que vamos a plantear ahora, que representa un concepto, que ya dijimos, físico o no, que se comunica mediante mensajes con otros objetos. Esos mensajes a los que responde un objeto, o sea, un objeto va a tener unos mensajes que sabe interpretar y se va a llamar interfaz o protocolo en algún otro caso, si se lo encuentra de esa manera, como más general. Generalmente van a encontrar el comportamiento definido de un objeto, o sea, la forma de interactuar con un objeto, lo van a encontrar como interfaz del objeto. Y la forma en que se dispara una de las operaciones, porque uno recibe mensajes para después hacer algo, ¿no? O sea, no es que yo descarto el mensaje que me llega, generalmente uno recibe el mensaje porque dice, ok, ahora tengo que hacer algo, y ese comportamiento va a estar expuesto en cada uno de los métodos que tenga un objeto, ¿no? El objeto se va a componer de una interfaz, que la interfaz va a hacer una compilación, digamos, de todos los métodos públicos, o sea, que se decidan, puede tener también métodos privados, ahora ya lo vamos a ver más adelante, de lo que es esto de la visibilidad de cada uno de los métodos, pero básicamente hay un conjunto de operaciones que están definidas en cada uno de estos métodos del objeto, ¿no? Como dijimos antes, puede ser que un método sea cambiar estado y que eso de por sí dispare un cambio de estado en el mismo objeto, o que también genere un mensaje hacia otro objeto para que éste haga otra cosa. Bueno, y el estado se ve, así como la funcionalidad está expuesta en los métodos, el estado se ve reflejada en los atributos, ¿no? Cada objeto va a tener sus atributos y sus métodos. Los atributos van a ser el estado, los métodos van a ser la funcionalidad, ¿no? O sea, las operaciones en cuestión. ¿Sí? Esto hasta acá más o menos queda claro. ¿Alguna consulta? Bien. Igual ahora está como muy en el aire, pero ya lo vamos a ver más, tanto en la práctica como con un ejemplito ahora en breve. Ya está. O sea, básicamente los conceptos de programación en todo objeto ya los dijo. Sí. Ya está. El mes que viene ya no hay que hacer nada. Las próximas 8 clases las resolví. Sí, ya saben el paradigma, ya pueden rendir parcial. Bueno, pasaje de mensajes, que es como, por ahí lo van a ver poco cuando escuchen después más adelante, a la hora de trabajar no van a hablar mucho de pasaje de mensajes, es una cuestión más teórica, pero es esto de que es la forma de invocar el comportamiento de un actor en un sistema pensado con objetos, donde un actor es un objeto y otro actor, que es el emisor del mensaje, le manda un mensaje a este otro objeto para que haga una tal u otra cosa, ¿no?
Entonces se pasan mensajes para interactuar y llevar a cabo las tareas. El pasaje de mensajes puede ser sincrónico o asincrónico, o un híbrido entre los dos. O sea, sincrónico o asincrónico, ¿saben lo que es? ¿No? ¿Alguno sabe? Bueno, sincrónico es como que ocurre de alguna forma en secuencia, ¿no? Inmediatamente. O sea, si ocurre algo, ocurre inmediatamente lo otro, o sea, en un determinado orden. Por ahí inmediatamente no, estaba mal lo de inmediatamente, pero sí que ocurre en un determinado orden, ¿no? Que si ocurre esto, va a ocurrir lo otro a continuación. En cambio, asincrónico es que no me garantiza que inmediatamente después de que se ejecute una instrucción se va a ejecutar la siguiente, sino que puede ocurrir eso más adelante. Sí que va a venir después, pero no necesariamente sabemos cuándo. Nada. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos programación concurrente, que va a ser o programación de eventos. Y puede ser local o distribuido, que bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. En programación orientada a objetos, el pasaje de mensajes es sincrónico y local. ¿Por qué? Porque se llaman métodos que están todos, digamos, son métodos de otros objetos que viven en el mismo ecosistema y que apenas yo llamo a un método, se ejecuta el comportamiento de ese método, ¿no? O sea, no es que va a esperar o se va a ejecutar en otro momento, no. O sea, si alguien invoca un método de un objeto, se va a ejecutar inmediatamente lo que hace ese método de ese objeto. Bien. Y local porque, bueno, todo vive en el mismo sistema, no es que está distribuido en distintas máquinas y nada. Y es análogo a invocar una función en un programa. O sea, no tiene mucho más, solamente que pertenece a un objeto el comportamiento. Esto es mucho de repetirse, pero está bien para afianzar conceptos. La única manera de interactuar con un objeto debería ser... No es que necesariamente todos los lenguajes lo prohíben, pero la mayoría de los lenguajes lo prohibirían y la manera de interactuar con un objeto es a través de sus métodos. Yo no podría, digamos, cambiarle el estado de un objeto accediendo yo a los atributos del objeto y modificándolos. Eso no debería pasar. Debería solamente poder interactuar con ese objeto, o sea, otro objeto que interactúe con ese objeto o el usuario a través de los métodos. Del envío de mensajes, ¿no? Porque no me importa cómo se resuelve por dentro, qué es lo que haga cada uno de esos objetos por dentro, mantenemos como una especie de barrera entre, ok, yo tengo el método de ese objeto que yo sé lo que hace porque me lo dice cuando, o sea, está como documentado de alguna forma, y yo sé lo que hace, pero no me importa cómo lo hace por dentro, qué atributos tiene ese objeto, no importa cómo mantiene su estado, lo único que me interesa es que tiene esa interfaz de cosas que puede hacer y yo interactúo solamente con la interfaz. Los que cursaron algo 2, o ahora se llama estructuras de datos y eso, sí, es esa distinción de Alan y Bárbara que se hacía también. Los que cursaban con Diego Saya creo que también lo ven. Bien. Como dijimos, entonces, como a nadie le interesa o no le debería interesar el estado interno de un objeto, por defecto todos los atributos son privados. Entonces, el estado no va a estar expuesto hacia el resto y no debería ser modificado por el resto ni debería ser accesible por el resto. Pero eso depende del lenguaje. Python, por ejemplo, sí te deja hacer chanchadas. Nada, Java no les va a dejar. Java, de hecho, les va a prohibir, si algo es privado, que otro pueda acceder a ese método privado. Bien. Acá se llama como principio de ocultamiento de información, ¿no? Lo podés hacer privado, pero creo que nunca nadie chequea, o sea, nunca el intérprete chequea que eso sea privado, sino que es una cuestión más de notación, así como el type hinting, como que te dice, acá debería recibir un string, pero si vos le pasás una imagen, no, tipo te rompe todo, pero te deja. Debes poder configurarlo. Por ahí Python tiene algunas herramientas, o sea, yo hablo de Python así como viene de fábrica, tipo, no, o sea, Python podés hacer lo que quieras, o sea, le podés agarrar un objeto, lo podés hacer pelota, lo redefinís todo desde otro lado y nada, o sea, Java no te va a dejar eso. Java te va a forzar a que uses el objeto de la manera que tiene que ser usado. Y así otros tantos lenguajes que tienen programación orientada a objetos y que son mucho más estrictos en ese sentido. Pero Python es un poco laxo. Y esto de establecer
el hecho de, ok, yo recibo un mensaje, significa que el objeto sabe que tiene que ejecutar tal método, se llama method dispatch. Es una cuestión totalmente anecdótica, no importa. Ustedes cuando hablen en términos de, ok, yo voy a llamar a tal método del objeto, no les importa el pasaje de mensaje, no les importa esto de method dispatch, eso es algo interno del lenguaje, no les debería importar. Y que pueda darse en tiempo de compilación o de ejecución. Así que, de vuelta, no debería importarles. Por ahí un poquito cuando veamos polimorfismo, pero apenitas. Bueno, variantes que tenemos de la programación orientada a objetos. Hay dos como ramas, si se quiere, donde implementaríamos los objetos en cuestión. Una es a través de la clasificación, o sea, es como una forma de implementar programación orientada a objetos, que es justamente a través de clases, por eso se llama clasificación, que las clases son moldes que abstraen como el dominio de lo que hace un determinado objeto. Yo puedo crear tantos objetos como quiera de una determinada clase y todos van a seguir el mismo molde, ¿no? O sea, todos van a tener el mismo comportamiento. Obviamente el estado no, porque depende cómo yo vaya modificando ese objeto, va a ir cambiando el estado, pero el comportamiento va a ser el mismo. Y todos los objetos que se creen crean a partir de estos moldes que son las clases. Y por otro lado, que es el que vamos a ver, de hecho Java vamos a ver, o sea, lo que vamos a ver es a través de clases. Y por otro lado, que esto lo tiene en otros lenguajes, como por ejemplo JavaScript lo tiene, que es el prototipado, que es uno crea un objeto a partir de otro, es como que lo clona, ¿no? Lo clona y como que toma el estado actual de ese objeto y se crea un objeto a partir de este otro objeto. Y bueno, ahora es otro objeto y puedo modificarlo y el otro sigue vivo y tiene su ciclo de vida completamente independiente. Pero es como que yo parto de otro, no es como un Conan de los objetos, ¿no? Básicamente. Así que bueno, nada. Me gustó, ese cuatro pasado no lo podíamos hacer. No, todavía no. Sí, sí. O sea, básicamente nosotros vamos a usar clasificación igual en clases. ¿Sí? Vamos a hacer instancias a partir de esas clases. ¿Por qué? Porque como dijo Nacho, es como un molde. O sea, de ahí pueden salir un montón de cosas diferentes. Supongamos un molde, qué sé yo, esos tipos de silicona para hacer tortas. Puedo hacer tortas con ese molde de un montón de tipos, tipo un montón de sabores. En cambio, si yo pusiera un prototipo, solo podría hacer tortas de una torta que yo ya tengo, qué sé yo, una de vainilla con chips, porque a mí me gusta eso. Entonces hago tortas de ese estilo, como dijo Nacho, las copio y pego, tipo son clones. Entonces solo hago de chips y vainilla. ¿Puedo cambiarle después los atributos? Tipo, y sí, lo más posible es que sí. Claro. A la galleta, tipo el molde va a ser mío, le puedo poner glaseado distinto, le puedo poner una firmita, lo que sea. En general las prestaciones son muy parecidas, no cambia tanto. Es mucho más común la clasificación. El prototipado en general es cuando a mí me interesa que solo se utilicen instancias que se parezcan a esta. Solo me interesa hacer tortas que se parezcan a esta, a vainilla de chips. En general por eso buscamos la clasificación, en general nosotros queremos distintos tipos de instancias, distintos tipos de tortas. Sí. Bien. Entonces tenemos esa división de cómo implementar paradigmas orientados a objetos. Y ahora la pregunta es, ok, la otra pregunta que teníamos de, bueno, ¿qué era un objeto? ¿Qué es el pasaje de mensajes? Ahora es, ¿por qué quiero la programación orientada a objetos? Como dijimos, nosotros ya podíamos programar, podíamos hacer un montón de cosas hasta ahora en las materias previas. ¿Por qué ahora queremos esta nueva herramienta? Bueno, una ventaja que nos da la programación orientada a objetos es que sirve para afrontar, como ya dije hace un rato, para problemas que son grandes, complejos, suele ser bastante útil. ¿Por qué? Porque los problemas grandes, generalmente uno cuando intenta plasmarlo, más allá de cómo después se termine ejecutando, uno trata como de dividir el problema en partes chiquitas, ¿no? Y puede ser tipo, primero por módulos o por responsabilidades, después por cosas más chiquitas como componentes y todo, y eso, cuanto más fragmentemos, después llevarlo al mapeo con objetos va a ser mucho más sencillo, porque ya en esa división que hicimos solamente para el hecho de afrontar el problema y decir, ok, yo para afrontar el problema tengo que de alguna forma descomponerlo para saber por dónde arrancar, después cómo voy a unirlo con tal otra cosa, si quiero dividir el trabajo también lo voy a tener que dividir y de alguna forma poder después conectarlo. Y esa fragmentación ya de por sí me va a quedar como un mapeo bastante análogo a objetos que después voy a poder plasmar justamente con el paradigma orientado a objetos. No es la única forma de plasmarlo, yo lo podría plasmar ese mismo
esa fragmentación del problema que yo quiero resolver, lo podría plasmar en funciones, lo podría plasmar en modulitos, lo podría plasmar en bastantes cosas, pero como que en objetos hay bastante una relación directa de cómo lo puedo plasmar, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo seguramente con los ejemplos que vayamos viendo en las clases, va a quedar un poco más claro que vamos a ir partiendo de problemas un poco más chicos y después problemas más grandes que, bueno, el TP ni hablar, va a ser un caso claro donde va a haber un mapeo directo con objetos. Pero bueno, nada, eso. Sí, obvio. Sí, justamente, como menciona Seba, un poco el objeto es eso, es una abstracción y que habla en términos de otra cosa que no es necesariamente la implementación del problema, sino la solución en general, la implementación de la solución, sino que de la solución en sí. Entonces, se abstrae de un poco de la lógica de cómo se está implementando, sino de, ok, va a resolver esta parte del problema y no importa cómo. Entonces, nada, eso es una ventaja que también tiene. Otras cosas que vienen casi inherentes del paradigma, obviamente respetando ciertos principios y tratando de hacerlo de la mejor forma posible, es que refuerza ciertos atributos de calidad que, si bien ustedes recién vamos a presentar un par, después en otras materias van a ver como todos los atributos de calidad que existen en el desarrollo de software, pero algunos que vamos a mencionar es, por ejemplo, la modularidad, que estos son algunos que potencian la programación de objetos, la modularidad que permite como dividir justamente eso que decíamos de fragmentar el problema, lo dividimos como en módulos según lo que corresponda que resuelva cada uno, ¿no? Podemos, yo qué sé, si estamos en un banco, puede ser que haya un módulo de pagos, otro módulo de atención al cliente, otro módulo de tal cosa, y obviamente eso también a su vez se puede descomponer en cosas más chicas. Y justamente lo que hablamos de eso es que el mapeo con objetos es directo y entonces yo puedo modelar en objetos cada vez más chiquitos según lo que quieran resolver de una forma correcta y que me quede separado. Obviamente podría tener un solo objeto grande, enorme, que sea banco, y eso podría resolverlo, pero sería terriblemente malo y perder todas las ventajas de la operación de objetos. Por eso digo que también depende mucho cómo lo implementemos. O sea, el paradigma no es garantía de que después lo que hagamos esté bien. Simplemente que por ciertos lineamientos que tiene el paradigma asociado, nos va a llevar a que lo hagamos bien en general, si seguimos esos lineamientos. Después la reusabilidad, por el hecho de que estamos definiendo algo que tiene una interfaz determinada y que si esa interfaz está bien separada y digamos, resuelve problemas chicos en general y no problemas tipo que por ahí son más difíciles de customizar, ese objeto se puede reutilizar varias veces, lo cual se presenta muchísimo y que es algo que vamos a evaluar, de hecho, mucho el hecho de que, ok, ¿qué tan reutilizable es este objeto? ¿Qué tan específico está haciendo este objeto? Que en realidad, si después quisiese resolver otro problema, no voy a poder porque es muy específico para esta solución. Yo qué sé, es como si yo quisiese, la típica de, yo hago una función para ordenar un arreglo de ints. ¿Y por qué tiene que ser un arreglo de ints? ¿Por qué no puede ser un arreglo genérico? No importa el tipo de dato. Bueno, eso es, por ejemplo, lo mismo en programación de objetos, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a quedar atado a los ints cuando ordenar un arreglo debería ser exactamente lo mismo? Merge sort funciona para cualquier tipo de dato. Después lo que cambia es quién interpreta esos datos y qué establece como que algo es mayor o menor que otra cosa, pero el algoritmo es el mismo. Entonces, nada, las cosas que sean reutilizables es un valor importante. Y que generalmente la programación de objetos, POO, ofrece bastante bien. Extensibilidad, porque es eso, a un objeto que yo creo lo puedo extender rapeándolo con otro objeto o anidando objetos o componiendo objetos o lo que sea,
y me permite generar como objetos más grandes o que resuelven problemas. Así como dijimos, partimos por ahí de objetos más chicos, pero después creamos objetos más grandes a partir de esos objetos más chicos, reutilizando los más chicos, pero resuelven un problema más grande. Nos permite extender más fácil eso. O agregar nuevos objetos, debería ser sencillo si se conectan con los anteriores, con las interfaces que ya definimos. Mientras todas las interfaces queden claras, sería bastante fácil extender el comportamiento. Eso es algo también, vamos a poner muchísimo hincapié en la extensibilidad, posiblemente las cosas que más le demos bola de todas estas. Y la mantenibilidad, que es, ok, ¿qué tan sencillo va a ser mantener esto? Si yo tengo que tocar algo del código, ¿voy a tener que tocar infinitas partes o voy a tener que tocar un único objeto? Un solo objeto va a ser el sujeto de modificación para solucionar algo o para cambiar una cosa, o voy a tener que tocar todo el sistema porque modelé mal y todos los objetos realmente tienen esto metido y por alguna razón tipo, tengo que tocar todos los objetos. Bueno, esa es la gracia de algo que no tenemos que hacer, que los objetos traten de ser lo más aislados posibles también, que sean, que estén poco acoplados. Ya vamos a hablar de acoplamiento y de cohesión, pero generalmente queremos que los objetos, que nuestro sistema esté poco acoplado, es decir, que no necesariamente esté muy atado con alambres, de alguna forma, y que haya mucha cohesión, o sea, que tenga sentido las interacciones entre los distintos objetos, no que esté como medio forzada. Y eso, bueno, la mantenibilidad a futuro es importante, tanto para extender como para si tenemos que cambiar algo porque hay que cambiarlo, porque se rompió, lo que sea, es importante eso. O por si viene alguien al futuro y dice, che, ahora quiero tocar el código y no entiendo nada porque este objeto se relaciona con este otro. No tiene sentido. Esa es la parte de poca cohesión, que es lo que no queremos lograr. Una cosa, sí. Quizás con los siguientes conceptos se entiendan un poco más los atributos de calidad, pero eso es lo que vamos a buscar durante todo el paradigma orientado a objetos. Más allá del parcial y del TP, que eso es anecdótico en sus vidas, en el resto de su vida laboral van a buscar estos atributos de calidad, que son hasta los más conocidos, ¿sí? Quizás el primero es de los menos, pero esto lo vamos a buscar todo el tiempo, ¿sí? De hecho, hay un concepto que nosotros lo vamos a hablar más, que está compuesto por, qué sé yo, reusabilidad, extensibilidad y mantenibilidad, que es básicamente escalabilidad, que es básicamente cómo escala esto, qué pasa en el tiempo con este sistema. Y no cuando no qué pasa cuando el usuario me usa o tengo 2 usuarios más, sino qué pasa cuando tiene que crecer, cómo crece, ¿no? Supongamos que tenemos una función calcular que recibe una string que es si tengo que sumar o restar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana yo tengo que además multiplicar? Digo, ¿qué cambia en este código? ¿No? En este módulo que estoy haciendo. ¿Cuánto tengo que tocar? Si en general nosotros hablamos de que el código es escalable cuando es mantenible, cuando es extensible, cuando es reutilizable. Si para cambiar algo pequeño, o que para mí es pequeño, tengo que tocar un montón de cosas, no me funciona. Por un montón de cosas que vamos a ver en las siguientes clases. Va a violar un montón de principios. ¿Sí? Si yo para hacer cambios tengo que tocar poquito código, es mucho mejor. ¿Sí? Por eso vamos a buscar mantener estos atributos de calidad. Sí. ¿Vamos a prestar atención a los principios sólidos? Sí. Va a ser una de las clases. Spoiler, pero sí. Pero sí, es una buena... No había pensado que escalabilidad, porque es una frase que vamos a decir muchísimo. ¿Por qué esto está mal? Porque no escala. Entonces, escalabilidad es otro atributo de calidad que es como más general y que engloba a estos 3 dentro de sí mismo. Pero bueno, viene por ahí. Disclaimer, que esto ya lo deberían saber, por ahí o no, pero la programación orientada a objetos no es una bala de plata. ¿Qué significa que algo no sea una bala de plata? Hay un paper muy conocido de un muchacho que se llama Frederick Brooks, que justamente No Silver Bullets, se llama No Silver Bullets. Frederick Brooks. Y que justamente dice que no hay algo generalmente en ningún aspecto, pero en la programación sobre todo, que sea una bala de plata, ¿no? Que sea infalible y que no importa para qué problema o para qué contexto siempre va a funcionar. No, o sea, la programación de objetos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, al igual que todo, y que la decisión de elegir uno por sobre otro, la va a tomar, a fin de cuentas, el ingeniero. O sea, ustedes en un futuro van a decir, ok, yo voy a usar este lenguaje de programación, este paradigma, o voy a diseñar esta solución porque para mí tiene estas ventajas por sobre las otras posibles soluciones. Entonces, todo va a depender del problema, del contexto, del tiempo que tengan, de todo. Entonces, nada es infalible.
Eso es importante que lo sepan. Porque generalmente se habla de la programación orientada a objetos como el paradigma, ahora ya menos, pero en un momento era como, si no haces paradigma orientado a objetos, sos un choto, sos una bosta. Y no, era muy de los 90s eso, de que, ok, tipo, el auge de Java y todo, y nada que ver. O sea, ahora ya como que la gente de hecho está saliendo un poco de eso, y está yendo más por un approach, por ahí más de multiparadigmas que algo súper enfrascado y súper, tipo... Este paper es cortito, no me acuerdo si subimos a material o no, deberíamos subirlo. Es altamente recomendable que lo lean, está en español me parece. Para mí es fundamental en la ingeniería de software. Creo que son 2 hojas, tipo, sí, literalmente. Muy cortito. Y para mí es fundamental en la ingeniería de software, que es básicamente lo que dijo Nacho. Tipo, no es que el paradigma orientado a objetos no resuelve todos los problemas, sino que en general no existe, o sea, Brooks propone que en general no existe nada que resuelva todos los problemas, para cualquier problema y para cualquier clase de problemas. Lo que nos pasa en nuestros trabajos básicamente es que nos encontramos todo el tiempo con que no hay bala de plata. Y les va a pasar en el TP, a ver, cuando ustedes hacen un programa pequeño, tipo así, hay una forma mejor que otra. En general no lo podemos hacer que sea perfecto en complejidad temporal, espacial, qué sé yo. Cuando hacemos sistemas grandes como hacen el TP, tipo no sé, cuando pasó con Monopoly, tipo van a tener que diseñar un montón de cosas y van a encontrar un montón de problemas que van a decir, no sé cómo resolver. Más allá de que falten conocimientos, puede ser que no exista una solución perfecta y que encastre justo y que no tenga ninguna desventaja. Es muy posible, de hecho, que no exista. ¿Sí? Sí. De hecho, o sea, el rol de ustedes por sobre alguien que sabe programar simplemente o sabe programar en un determinado lenguaje es que generalmente ustedes van a tener más herramientas para discernir cuándo utilizar cada una de las herramientas que han visto o incluso las que no han visto. Porque por ahí ustedes se encontraron en un foro y dijeron, che, este nuevo framework que salió, y obviamente ustedes no le prestaron atención en su momento porque no tenían tiempo o algún lugar donde encajarlo, pero después cuando se les presenta un problema, recuerdan eso y dicen, che, por ahí me conviene utilizar esto que vi, que hablaba de que tenía estas ventajas y esto. Entonces ahí es donde entra el rol del ingeniero informático. El ingeniero informático no es solamente, programo y nada más. Por eso contratás a un programador en Java o lo que sea experto, porque de hecho tipo, si contratás a un experto en Java vas a saber muchísimo más que cualquiera de los que estamos acá. Pero lo que va a tener de ventaja el ingeniero informático, que es justamente el rol, es el hecho de poder tener criterio para elegir qué herramientas usar en cada caso, ¿no? Ese es el rol, en definitiva. Por eso es un poco lo de la bala de plata. No existe, pero ustedes van a poder justificar su decisión y por qué creen que es lo más cercano a la bala de plata que van a encontrar, ¿no? El camino para seguir. Ahora cualquier respuesta en los finales. Es bala de plata. Finales, tipo, no hay bala de plata. No hay bala de plata. Igual no me parece mal, pero no se atajen tanto eso. Bueno, queda poquito tiempo. Seguramente no tenemos todo lo que había para dar de la diapositiva. Igual tenemos la clase que viene para seguir viendo objetos. Pero tenemos lo que es pilares de la programación de objetos, que son básicamente los conceptos que no son necesariamente propios de la programación de objetos, pero que sí la gente que diseñó el paradigma no voy a decir que se los tomó como propios, pero sí los adoptó como cosas que querían que estén en el paradigma y que sean claves dentro de ellos. Entonces, dentro de eso tenemos lo que es el encapsulamiento, que es un objeto solamente expone lo mínimo necesario de la información que quiere exponer, ¿no? O sea, encapsulamos los objetos de una manera que no den... ¿Cómo le puedo decir? Es un poco lo de seguir las interfaces que mencionábamos antes, que es como, che, no... El objeto no te permite hacer cualquier cosa. El objeto tiene una forma de interactuar con el objeto y debería ser esa sola. Y no debería incluso exponer más información de la que debería por culpa de otro objeto que necesita algo de ese objeto, sino que no, si necesitas algo más, por ahí hace falta otro objeto o la interfaz hay que cambiarla, pero bueno, hay que analizar sobre eso. Entonces el encapsulamiento es importante. Después está lo que es la abstracción, que es una de las cosas que más vamos a hablar también. El hecho de no nos importa tanto, tiene que ver mucho con lo que dijo Sebas, que queremos hablar en términos del problema. O sea, el problema es lo que importa, no la implementación o la forma de llevarlo a cabo, sino que tratamos de abstraernos lo más posible y de ocultar todo posible detalle que tiene más relación con la implementación que con la resolución del problema en sí mismo, ¿no? O sea,
Yo no quiero que en el código del banco el módulo de compras hable de listas enlazadas, porque no le importa a nadie. En la solución real, o sea, alguien de ventas va a decir, ¿qué es esto de lista enlazada? No tengo ni idea, yo solamente quiero hablar de ventas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y después otras cosas que surgen de la programación orientada a objetos es lo que es la herencia, que lo vamos a ver más adelante, pero es como el hecho de poder crear nuevos objetos a partir de objetos que ya existen o de moldes que ya existían, o sea, definir nuevos moldes. Cuando hablamos de clase, definir nuevos moldes a partir de moldes que ya existentes. ¿Por qué? Porque comparten cierta similitud, porque son como una especie de versión más específica de ese objeto, más grande, y parten de un molde previo. Entonces, me ahorro de redefinir ciertas cosas. Y por último, y que también le vamos a dar muchísima bola, es el polimorfismo, que lo vamos a ver como en distintas formas, pero es el polimorfismo en el sentido que un objeto o un mensaje, en esto que vimos de objetos y mensajes, pueden tener distinta repercusión dependiendo quién es el emisor, quién es el receptor y cuál es el mensaje en cuestión, ¿no? O sea, todos esos parámetros, esos 3 parámetros, van a depender en cuál es el resultado de la operación que se lleve a cabo, ¿no? O sea, yo puedo intercambiar cualquiera de esos 3 parámetros y puede darme un resultado distinto, ¿no? Un outcome distinto. Puede ser que un objeto mande el mismo mensaje a otro objeto y se comporte de cierta manera, que mande este otro mensaje a este otro objeto y se comporte de otra manera, o que el mismo mensaje reciba del mismo objeto un mensaje distinto y obviamente se comporte de distinta manera, o que el mensaje sea el mismo pero viene de otra persona y también se comporte de otra manera, ¿no? Entonces hay un montón de variantes y todo esto de que se pueda comportar de distintas maneras es lo que conocemos como polimorfismo. Bien, bueno, empezaríamos con la abstracción, pero nos quedamos cortos por hoy, porque bueno, tuvimos que juntar las 2 clases, así que era lógico. Así que vamos a hacer un break de 15 minutos y continuamos después con la práctica.